Hola amigos de nuestra cancha, bienvenidos a un nuevo video de emergencia. Esta semana no pudimos grabar, pero les dejamos este video de el once histórico de México. Yo soy su host Diego Selem y conmigo, como siempre, mi co-host Roberto Buendía. Buenas noches y perdón por no grabar esta semana. Pues empecemos, no perdamos más tiempo. ¿A quién tenemos de portero? Mira, en la selección mexicana yo me iría con Jorge Campos. Respetable. A mí me gusta mucho Paco Memo Ochoa por lo que ha hecho en mundiales, porque ha puesto el nombre de México en alto. Ya sé que, bueno, aquí pues lo inflamos muchísimo porque pues es el único que ha brillado en mundiales casi casi, ¿no? Mira, no sé si es inflado por nosotros o es inflado por una televisora que ya sabemos quién es, que lo quiso vender como ricitos de oro y a Europa y pues nunca fue nada en Europa, de hecho descendió muchas veces y para mí esas manchas en su carrera, tanto así que también la América perdió varias finales por su culpa. Yo creo que por eso lo pone un escalón abajo de Jorge Campos. Jorge Campos fue más consistente en general. Pero bueno, Ochoa nadie le quita el mérito que tiene esa tajada de Neymar en Brasil, ¿no? Evidentemente. O sea, sí fue un portero que cumplió a secas. Otro portero que podríamos mencionar es José de Jesús Corona, que bueno, ganó los Juegos Olímpicos con México en el 2012, el oro olímpico. Y bueno, como uno de los 3 refuerzos que podías llevar de más de 23 años y pues histórico para el Cruz Azul, ¿no? Sí, puede que su carrera se vea manchada por las finales que perdió muchísimas. En específico esa de la remontada en América, pero bueno, y la de 2018, ¿no? Que se equivoca Corona también. Pero bueno, al final de cuentas nadie le quita que fue un portero muy seguro. Y muy consistente. Hubo un tiempo que Ochoa ya estaba en Europa y aún así le peleaba el puesto. Digo, no tiene la trayectoria de Ochoa ni de Campos, pero ese oro olímpico nadie se lo quita. Y bueno, vamos con la defensa. De lateral izquierdo, ¿a quién tenemos? Pues mira, a mí me gusta mucho Ramón Ramírez. A mí me gusta mucho Miguel Layún. A mí Miguel Layún para mí fue de los ídolos de pequeño, porque bueno, yo jugaba lateral izquierdo. Yo tenía la playera de Miguel Layún, literalmente, me gustaba mucho verlo jugar. Jugaba en Europa, pues creo que fue de los mejores jugadores de la selección en su momento. Y digo, Ramón Ramírez es un lateralazo, pero yo me voy más por Miguel Layún por esa razón. Ambos tenían la habilidad de poder jugar también de extremos, ¿no? Entonces los hace ya completos. Yo no vi jugar a Ramón Ramírez, pero lo que he visto en YouTube y lo que me han contado gente que sí lo vio jugar, pues es que me dijeron que era el mejor jugador de la liga aquí en México. Entonces por esa razón yo me voy por Ramón Ramírez. Y bueno, Miguel Layún también podía jugar de mediocampista defensivo, de 5, ¿no? Lo hacía muy bien, la verdad. Era un jugador muy flexible, muy versátil. Los tiros libres eran muy buenos con él. Yo sí me voy por Miguel Layún. Ambos son válidos. Después tenemos a Rafa Márquez de defensa central. Yo creo que ahí estamos de acuerdo los dos, ¿no? Sí, no hay forma de quitarlo. Pues capitán histórico de la selección, el Kaiser. Sí, el gran capitán, ídolo en México, sí, sus últimos años fueron muy criticados. La afición como que lo agarró contra él. Ya saben que la afición mexicana tiene que agarrar un puerquito, si no, no es feliz. Entonces fue contra él, pero no, nadie le quita su trayectoria, ni los goles y momentazos que nos regaló con la selección. Y bueno, una Champions, dime qué otro mexicano la tiene. Yo sé la respuesta en los comentarios, no hay ninguno. Pues sí, así es. El otro central que podríamos poner, está más discutido porque pues Márquez es Márquez, pero Héctor Moreno, jugador increíble, yo creo. Bueno, de la selección, el defensa probablemente más consistente de su época y el más talentoso también. Y bueno, pues en el Español jugó muy bien, ¿no Y en el crees? PSV también. Sí, Moreno fue un talentazo. Yo creo que va a pasar mucho para que México vuelva a tener un central así. El problema de Moreno viene que su pick nunca llegó porque se rompe en Brasil. Estaba teniendo ese mundial fue increíble de Moreno, fue un alza de nivel, perdón, increíble. Pues sí, de lateral derecho creo que también vamos a estar de acuerdo aquí con Carlos Salcido. Sí, claro, o sea, Salcido, para empezar es una posición difícil para mexicano, no hay muchas opciones. Y Salcido fue una cosa de locos. Tú lo veías volar por la banda y era impresionante. Es cuando jugó con la Volpe, como jugaba Salcido, era importantísimo. Bueno, también lo veías que hacía una labor ofensiva que pocos laterales hacían, porque no solo mandaba centros y armaba juego desde abajo y daba salida a su equipo, sino también
tiraba unos trayonazos al arco. O sea, no podía ser. O sea, decías, este güey no es un lateral. Es un extremo disfrazado de lateral. Porque sí lo era. Y también defendía muy bien. La verdad, yo creo que sí. Como ejemplo, como jugador, top de México, la verdad. Sí, sí, claro, digo, también era ahí medio indisciplinado en la selección, ¿no? Tuvo Sí. sus postes, por decirlo así, pero, Sí, pero, medio indisciplinado, pero bueno, en la cancha un gran ejemplo, porque veías que sí lo daba todo ahí. sí, y aparte ya sus últimos años fueron de 5, que vino a Tigres, fue campeón, fue a Chivas, se regresó a Chivas para retirarse y fue campeón. O sea, nadie le cuestiona a Salcido, nada. Y bueno, ya vamos con la media. ¿Qué opinas de nuestra defensa y de nuestro once hasta ahora? Te leemos en los comentarios. Pues de medio centro, pues creo que los dos estamos de acuerdo que Andrés Guardado tiene que estar ahí, porque pues no hemos visto un medio que haya tenido una carrera tan longeva y tan consistente como la de Andrés Guardado. Desde los 20 años ya era seleccionado indiscutible. Bueno, o sea, para mí la trayectoria de Guardado en Europa es lo que cualquier mexicano debería de aspirar a hacer. Va a ser muy difícil que tengamos un Márquez, un Chicharo o un Hugo, ¿no? Entonces, es ser consistente en Europa, a lo mejor no en equipos fuertes de que compiten Champions, pero de que mínimo puedan jugarlas, ¿no? Y Guardado lo entendió perfecto. Creo que nunca fue un jugador indisciplinado, ni en sus últimos años, era de los más tranquilos. Este, ya su último mundial, pues será recordado porque pues no tuvo el nivel de antes. Pero bueno, ya lleva cuántos años, 5 mundiales también no es poca cosa, igual que Márquez. ¿Y cuántos años llevaba ya en la élite? O sea, Así es. Y bueno, pues cómo lo han ovacionado en todos los equipos que ha estado, tanto en el PSV como, bueno, en el Valencia todavía estaba empezando, estaba medio chavo, pero luego se va al PSV y lo ovacionan en el PSV, lo aman, y luego en el Deport y también lo aman, y en el Betis y también, o sea, literalmente, que en España, o sea, ovacionen tanto a un mexicano, no es normal. no es normal, o sea, No, tiene que para ser nada. un mexicano sobresaliente y Guardado, vaya que lo fue. Sí, por nivel nunca se le puede cuestionar. Al menos en mundiales nunca. Como nuestro segundo medio centro, ¿a quién vamos a tener? Mira, yo pondría a Héctor Herrera por el simple hecho de que fue el mejor jugador de la Liga Portuguesa, porque tuvo 2 mundiales increíbles. Pero bueno, yo sé que su final después de que llegó el Cholo Simeone, bueno, ¿quién no soy el Cholo Simeone para empezar? Pero su nivel de ahí fue para abajo y su mentalidad fue para abajo. Pero lo que hizo antes nadie se lo borra, para mí. Claro, el Ken, el Héctor Herrera. Ah, y tiene oro olímpico cuando era feo. Bueno, yo pondría más a Pavel Pardo por preferencia personal. Para mí la selección de Ricardo Lavolpe es la mejor que hemos tenido. Le competíamos a Argentinas, a Brasiles, a todos esos. Y pues Pavel Pardo era el tirador de tiros libres designado por excelencia. Y aparte era el creador de juego de esa selección. Yo por eso me voy por él. Yo sé que Herrera ha logrado mucho, el oro olímpico, ha sido capitán del Porto, también llegó a jugar en el Atlético. Bueno, jugar es una palabra fuerte, pero estuvo en el Atlético No, y Pavel pues ganó una Bundesliga, ¿no? Con el Stuttgart. Con el Stuttgart. con el Stuttgart, ganó una Equipo que en nuestra niñez Bundesliga. vimos descender y volver. O sea, para que sea una idea. Entonces, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pues los dos, yo creo que pongamos a HH porque es un jugadorazo. Es que esas fintas que hacía Héctor Herrera hasta la esposa engañaban, ¿eh? Pero bueno, este... Bueno, como extremos vamos a jugar un 4-4-2 porque hay dos nueves que queremos poner en este 11. Más adelante hablaremos sobre ellos. Como extremo izquierdo vamos a tener a Carlos Vela, que bueno, claro que es un jugadorazo. Creo que lo mejor que hemos visto aquí en México en temas de talento. Lástima que no quería jugar, ¿no? No le gustó el fútbol, lo hacía porque era muy bueno, pero pues no le gustaba. Y es una historia muy triste, la verdad, porque, pues bueno, ¿qué pudo haber sido, no? Sí, miren que, bueno, Vela ha dicho que nunca quiso ir a selección por temas con los directivos de que le inculparon según esto y quién sabe qué habrá pasado. Vela tendrá sus motivos. Solo estuvo un rato de 2015 a 2018 que nos tocó un pedacito, ni siquiera su prime, un pedacito de su prime. En 2014 fue el tercer mejor jugador de la liga, cuando ya estaba Bale y Neymar. Nada más para que dimensionen a qué jugadores le ganó. Griezmann ha dicho que
Vela era 10 veces mejor que él. Y Griezmann ya es un delantero histórico. Entonces, sí, qué triste caso. Está ahí porque es, como ya dijo Diego, es el mejor jugador en la historia en cuestión de talento que ha tenido la selección mexicana. Y bueno, su carrera también en Europa es respetable. Ídolo de la Real Sociedad. No es cualquier equipo. Y bueno, ya en Los Ángeles pues, fue campeón. Y bueno, en el extremo derecho necesitamos algo de ayuda. Tu ayuda. Déjanos tú en los comentarios a quién pondrías tú como el extremo derecho. Nosotros pondríamos al Tecatito Corona. Mira, es importante mencionar que ponemos al Tecatito Corona porque nada más sus 2 años que tuvo de Prime fueron una locura, nada más por eso, y porque esos 2 años se nos hacen mejor que otro cualquier extremo haya llegado a ese nivel. Porque, a ver, ser figura en el Porto y en el Sevilla tampoco es, pues, nada, ¿no? O sea, no digas que casi nada, ¿no? O sea, no, es muchísimo. Claro. Fue la figura del Porto. Llegó al Sevilla con una temporada muy, muy fuerte y pues muy bien. Y se perdió, otro que se nos perdió ahí en el desmadre. Podríamos decir Giovanni como mención honorífica de los que se van por el desmadre. Y así hay muchos, ¿eh? O sea, casi todo este 11 está plagado de ellos. Claro. O sea, podemos decir el Chucky por el gol que le mete a Alemania, ¿no? Es un gol que lo puso como ídolo, pero después de eso también... Claro, después de eso no volvió a ser el mismo, lastimosamente. Creo que todos estábamos muy emocionados por tener un jugador como el Chucky y nos decepcionó a todos. Qué tristeza, de verdad. No, y es que es el conformismo también, o sea, él ya sabe que está en selección porque le metió ese gol a Alemania. Y si lo mete Javier Hernández, no hay forma que lo saquen. Bueno, pues ya acabamos con nuestro medio campo y ahora vamos con los dos nueves. El primer 9 que queremos poner es Hugo Sánchez, porque pues es Hugo Sánchez, es el mejor delantero que ha tenido quizá el Real Madrid y definitivamente México, ¿no? A ver, es histórico el Real Madrid. Con eso, o sea, es el club más grande del mundo. Entonces, no hay Pentapichichi, La bota de oro. Bota de Oro, y empezó en el Atlético y luchó contra la adversidad del racismo, de su propia hinchada. No, el caso de Hugo es un ejemplo de superación también personal, cañona. Y bueno, nada que ver con Vinicius, ¿verdad? O sea, mis respetos a Hugo Sánchez, la verdad. Que sí, pues también obviamente sufre mucho racismo. El Chícharo también sufrió algo de racismo cuando llegó. Lo manejaron mucho mejor que el payaso este de Vinicius, la verdad. Como madridista lo digo. Yo ya quiero que se vaya. Nuestro otro delantero, pues ya lo mencionamos, el Chicharito Hernández. Bueno, ¿qué te digo el Chicharito, no? Para mí es un ídolo. Por él quise ser delantero. Y me duele mucho su presente porque creo que no representa la carrera que tuvo Javier Hernández. O sea, analícenlo bien. Empezó en Chivas, sin un don nadie. Aunque venía siendo de este nieto de una leyenda, ¿eh? Lo ningunearon. Y eso que en su debut metió gol. No fue hasta 3 años después que debutó que empezó a brillar y ya fue cuando se lo llevan al Manchester. Y en el Manchester le ganó el puesto a Dani Welbeck, a Dimitri Berbatov, que era el fichaje más caro en la historia del Manchester United. Todos recordamos ese partido que tuvo el Chivas Manchester justo cuando se fue, que jugó la mitad con Chivas y luego la segunda mitad con el Manchester. Sí, que marcó gol. ¿Marcó gol con el Manchester o con Chivas? Con Chivas. Fue el primero del Estadio Akron. Sí, digo, yo siempre he dicho que si ese Chicharo se quedaba a jugar a la Libertadores, la gana Chivas. Pero bueno, y luego va al Madrid. O sea, dio un salto gigantesco. Este. Fue banca en el Madrid. Pero aún así, cuando se tuvo que tirar el carro porque según lesiones, lo hizo. Y en Alemania fue una locura. Y ya después vino Dreyfus y me lo acabó. Pero pues, la verdad. El peloncito Todavía en el West Ham no jugaba tan mal. Fue cuando llegó a Rusia que dio un mega mundial. Pero. Ahí esa es otra. 4 goles en mundiales. O sea, ningún otro mexicano los tiene. Y bueno, como menciones honoríficas en delanteros tenemos a Raúl Jiménez, espectacular también carrera. Otro ejemplo a seguir, cómo la rompieron el cráneo y... Ahí está, jugando otra vez cuando le dijeron que a lo mejor no volvía a jugar en su vida. Pudo perder el riesgo de dejar de caminar. Y bueno, ¿tú quieres decir otra mención honorífica? Bueno, otra mención honorífica que creo que podría caber dentro de este 11. Bueno, no dentro, fuera de este 11, sería Oribe Peralta, por ese oro olímpico, porque él fue el referente de esa selección. Lo llevaron como un refuerzo de emergencia porque planeaban llevar al Chícharo y el Chícharo dijo que no. Y pues tuvieron que conseguir a otro delantero de emergencia porque no tenían. Y pues consiguieron a Oribe y vaya que gran decisión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido el Chicharito? Nos hubiéramos quedado sin Oribe.
Mira, a lo mejor el segundo gol de contra Brasil te lo clava el Chicharo de centro. Pero el primero de que le roba y le pega, ese Chicharo no lo hacía, eso lo empezó a hacer mucho después. Entonces no hubiéramos ganado a Brasil, yo creo. Y yo creo que muchos delanteros de la selección aprendieron muchísimo de Oribe Peralta también. O sea, no manches, cómo cabeceaba, las peinaba durísimo. Sí, por arriba era un monstruo. Sí. Y de entrenador, ¿a quién pondrías como el mejor de la historia? Bueno, el mejor, sí, el mejor de la historia de México. Yo pondría a la Volpe, como ya dije antes, yo creo que su selección era la que más volaba. No es un técnico mexicano, pero como ha dirigido a la selección mexicana, yo creo que puede caber dentro de este 11. Pero si no le gusta eso a los fans, pues les dejo otro. Yo pondría quizá al Piojo Herrera. No hay más, yo creo que sí es la Volpe. No sé si como de trayectoria, pero mínimo en cómo jugaba su selección, sin duda es la Volpe. Pues bueno, eso sería todo por nuestro video de hoy. Dale like si te gustó y suscríbete al canal para ver más videos así. Déjanos en tu comentario qué otro once histórico te gustaría ver a ti después de este. Y pues hasta la próxima. Chau, chau.